8:18. Vamos a hablar, claro, pues sobre cómo muchas veces lamentablemente funciona el Estado, ¿no? El Estado, para que el funcionario brinde un mejor servicio, ¿no? Nuestra cultura pública, limitada todavía, ¿no? Requiere en muchos casos que haya jalón de orejas, que haya sanción, que haya un ente, ¿no? Con realmente capacidades que pueda efectivamente sancionar a la entidad si es que ésta no cumple. Tenía un amigo que me refería que, en fin, él suele ir al hospital Rebagliati por problemas de salud, está asegurado, ¿no? Y pasaban pues muchas veces que sencillamente no le entregaban sus medicamentos, no pasaba nada, él tenía que ver a ver cuándo no es que estos llegaban. Y bueno, hizo una llamada a su salud, hizo el trámite en su salud y en un periodo bastante corto no solamente le entregaron los medicamentos, sino que lo llamaron del hospital para explicarle cómo podía ser el procedimiento, algo que era totalmente inusual en su experiencia como paciente. Eliana Zelaya, superintendenta de su salud, que me comentaba, lleva ya 4 años esta entidad y bueno, ya va dando frutos. Gracias por estar con nosotros y lo primero era hacerle una pregunta de coyuntura estricta. ¿Su salud atiende, opera para un caso como este en el cual entramos a una huelga médica tan compleja y donde se supone que a pesar de la huelga se están manteniendo servicios pues fundamentales como emergencia, UCI y demás? ¿Su salud atiende también las quejas del ciudadano con respecto a una situación así? Por supuesto. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Claro, dentro de la Superintendencia Nacional de Salud es la entidad que tiene funciones de promover, proteger, defender y prevenir que se vulneren derechos en salud. Entonces, en una coyuntura como esta, de una huelga médica, lógico que hay más riesgo de vulneración de derechos. Van a negarse atenciones. Por ejemplo, las de consulta externa, la mayoría de las atenciones de consulta externa están siendo afectadas a nivel Lima, Callao y otras regiones. Afortunadamente, las áreas críticas, cuidados intensivos, emergencia e incluida hospitalización, no se están desprotegiendo. Y de eso nos encargamos nosotros, porque estamos monitoreando, vigilando y supervisando a diario estas 29 establecimientos de salud que hay en Lima y Callao, y además desde ayer estamos en 5 regiones y vamos a asistir también en lo que viene de los días sucesivos a todas las regiones donde sea necesaria nuestra presencia. ¿Nos puede dar una idea a ojo de buen cubero, porque me imagino pues no hay números tan exactos, pero qué tanto están funcionando estas dependencias en términos porcentuales? Yo tengo un mapa aquí de lo que es los 2 días sucesivos. El primer día ha habido una atención ha habido una afectación de un 5%, y como le dije, en las atenciones ambulatorias. Y el día de ayer, podría haber sido pues un 8%, ¿no? Este es un mapeo más o menos de qué establecimientos de salud, los 29, bien, ¿no? Los números, los colores rosaditos significan que ha habido afección de lo que en algunos sitios de atención. Bien. Pero lo que más nos interesa es las áreas críticas que no han sido desprotegidas. Y eso de verdad que sí lo saludamos y nos satisface mucho, porque en una coyuntura como esta, que se ha parado los hospitales públicos, que atiende a la población más necesitada, dígame usted, ¿a dónde va a acudir esa población? Por Dios, o sea, no tiene otra opción. Entonces, eso es lo que hacemos desde su salud, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones son las que se le hacen a los establecimientos, en este caso públicos, para luego hablar un poco de los privados? ¿Cuáles son las uñas, los dientes que tiene su salud para poder operar de verdad? Porque como decía, no se va a hacer caso si no hay, exacto, si no hay coerción. Esta es la única entidad que tiene la función y la capacidad de fiscalizar y sancionar. Nosotros no quedamos en recomendación, nosotros sancionamos y tomamos medidas de seguridad. ¿Se sanciona a la entidad? Se sanciona a la entidad y se identifica al funcionario que en el incumplimiento de su función ha afectado o ha puesto en riesgo la salud y la vida de la población. Y lo que hacemos es recomendar, como no tenemos capacidad para sancionar directamente al funcionario, nosotros recomendamos que se inicie un proceso administrativo disciplinario o un proceso en lo civil y lo penal, dependiendo de la gravedad del hecho. Entonces, sí tenemos esa capacidad de fiscalizar y sancionar. Ahora, entonces, utilizamos herramientas que tenemos, que son normas
¿no? Que son, por ejemplo, tenemos un reglamento de infracciones y sanciones que está establecido por un decreto supremo. Trabajamos dentro de un marco normativo, ¿verdad? El ente rector, que es el Ministerio de Salud, nos da las normas, o sea, nos da las normas y las pautas, y nosotros ejecutamos la supervisión y todas las acciones. ¿Tiene usted? Mire, no pasamos de 35 y yo tengo ámbito nacional, o sea, yo debo estar en todas las regiones, y lamentablemente el número de mis supervisores es muy reducido para el ámbito que tenemos de acción. ¿Cuántos debería tener? Deberíamos tener el doble de supervisores, por lo menos. Y lo otro que le comento es... ¿Se hacen visitas inopinadas? Hacemos una programación anual de supervisión, ¿no? Ese es uno de las funciones de su salud. Hacemos una programación anual, pero estamos dispuestos a hacer algún cambio de esa programación, como por ejemplo fue el fenómeno del niño costero, que tuvimos que asistir a toda la región norte, y después inmediatamente tuvimos que asistir a toda la zona sur altoandina, por lo que es la helada friaje. Entonces, hemos estado recorriendo todo el Perú. Hemos llegado en este año a los lugares más remotos de nuestro país, más de 4.000 metros, recorriendo y recabando toda la información de lo que son centros de salud. Y lo que hemos encontrado es bastante penoso, ¿no? Les muestro rápidamente caretas que tiene pues el Fujichoque entre los hermanos Fujimori, ¿no? A propósito, pero en realidad yo lo que quiero, no es la salud fujimorista la que quiero comentar, sino una nota que tiene que ver con el tema del CIS, porque lo que hemos... No le voy a pedir a usted que me solucione el problema, pero sí en lo que le toca... Sabe que está dentro de su ámbito de competencia. Exacto, así es. A su sector. Entonces, lo que ocurre con el CIS es que se había iniciado un proceso de reforma, y entiendo yo, parte de la plataforma de los profesionales de salud es que no les gustaba ese proceso de reforma. El tema tarifario, el tema de la deuda, que son miles de millones, y el tema que me parece complicado, que es lo que denunció el Mundo Beteta en su momento. No hemos tenido todavía la suerte de conversar con su sucesor, no sabemos bien cómo se va a llevar y se va a seguir este proceso de reforma. El tema de esta intersección entre lo privado y lo público, que se había desvirtuado, se había degenerado. El caso del asesor presidencial Moreno era un ejemplo en esas circunstancias. Entonces, bueno, mi impresión es que se ha cedido ante las demandas, ¿no?, de los médicos, e incluso a la hora de que ellos exponen su plataforma, claro, ellos están reclamando que se recupere el tarifario anterior. Entonces, claro, yo no sé si eso se está avanzando o no. No le voy a pedir a usted no, yo le puedo dar información. Que entre en... Sí. Por favor, dígame en qué está entonces el tema del CIS. Usted sabe que el ámbito de competencia de su salud no solamente son las entidades prestadoras, son las aseguradoras. Que son fundamentales. Y ahí están las dos principales, que son públicas, que son el CIS, que tiene 16 millones de afiliados, y ESalud, que tiene 9 millones. Entre los dos ya son 25 millones. ¿Está caminando entonces esta reforma? Y más todo lo privado. Porque la impresión que yo tengo es que hubo una parada. Nosotros hemos llegado a la gestión en agosto del año pasado. Cuando sucede este escándalo de Moreno, nosotros inmediatamente tomamos una acción y empezamos a supervisar al CIS, porque antes no había sido supervisado más que de una manera muy ligera, digamos. Entramos al CIS a supervisarlo y encontramos una deuda, es cierto, con regiones y con hospitales, que era bastante significativa. Y entonces en ese momento lo que le dijimos, y lo otro, había habido convenios con entidades privadas, tanto el hospital hacía convenio directo o el CIS hacía convenio. Es que lo de Moreno era un ejemplo perfecto, ¿no? Exacto. Oye, compadre, yo te paso a mis pacientes, ¿no? En este caso de Loaiza, ¿no? Con tarifa preferencial. ¿Y qué era lo que habíamos encontrado? A propósito de esa también. Y le cobró al CIS. Supervisamos a todos los hospitales de Lima. ¿Y qué encontramos? Que no había habido una proyección o un plan de lo que es el mantenimiento de sus equipos. Y no les interesaba, pues. Mataban los equipos para mandarlo al privado y cobrarle al CIS. Exacto. Que es la plata Esa figura se estuvo dando, entonces intervenimos. En octubre, terminamos en diciembre y recomendamos al CIS que reconozca la deuda, que haga un reconocimiento de deuda y empiece a pagar. ¿Qué pasó 5 meses después? Llegamos a mayo y no había habido ese proceso, no se había culminado, se había iniciado pero no se había culminado. Seguían revisando. Eso, exacto, 5 meses después. Imagínese usted que de las partidas que tenían que transferirle del año 2017 era mayo y todavía no se hacían, más la deuda del año 2016 y 2015, ¿cómo van a sobrevivir esas instituciones? Los gobiernos regionales, ¿cómo van a atender a la población? Le termino de dar el dato. Por esa razón, a nosotros como su salud, como la entidad que es la superintendencia, nos llegaban quejas de las regiones con todas sus deudas.
tenemos un alto de documentos. Intervenimos otra vez en mayo. Volvimos a intervenir en mayo y encontramos la misma situación que el año pasado. No se había avanzado en el tema de la formalización muy de la poco. deuda. Pero... Y lo otro, se había firmado convenios donde se le reducían las tarifas, pero un porcentaje significativo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos tomado una medida de seguridad y le hemos mandado al nuevo funcionario que ya reconozca la deuda y que tenga un plan de pago de deuda. Bien. Y en ese camino que hemos estado nosotros terminando nuestro proceso, el Ministerio de Salud hace el cambio del gestor y además ya se ha reconocido la deuda del SIS, ya se están transfiriendo montos. Pero el problema que yo veía ahí es que se está reconociendo una deuda que de repente en muchos casos es objetable. A eso voy. No, el caso Moreno le nos está daba un reconociendo ejemplo, el 80% nomás de la deuda, porque queda un 20% de justo lo que usted menciona. Pero usted misma me está diciendo que hay problemas con las entidades privadas en el procedimiento de cómo se ha llevado a cabo. La prioridad son las entidades públicas en este momento para reconocimiento. Son entidades públicas. Entonces, está reconociendo el 80% porque hay un 20% que es justo lo que usted menciona, que son, por ejemplo, prestaciones que se han dado en entidades privadas, habiendo en entidades públicas, por ejemplo, tomógrafo, resonador, densitómetro, etcétera. Entonces, todo ese proceso de lo que va a ser un nuevo análisis de ese 20% va a tomar un tiempo. Por lo tanto, para no afectar... están reconociendo el 80% y están transfiriendo montos y partidas. Al INE le acaban de transferir un buen porcentaje. Pero igual están pidiendo pues la renuncia de la ministra de Salud, entonces uno se pregunta... Esa fue la razón probablemente por el cambio del gestor, para poder darle más celeridad al proceso. Pero usted entonces de todas maneras sí reconoce que estos procedimientos entre público y privado tienen que cambiar. Es decir, la plata del sector público que está llegando al privado, de repente no se ha dado la supervisión que tendría que darse. Por y aquí supuesto. estamos hablando de millones y millones de soles. Pero significa de que los hospitales de todo el país deberían entrar y van a entrar en un proceso de lo que es equipamiento. O sea, los van a equipar. Bien. Entonces, el SIGA patrimonial es un mecanismo por el cual los hospitales deben declarar cada cierto tiempo cómo están sus equipos. ¿Sabe que usted eso estaba totalmente desactualizado? Nadie sabía que no había tomógrafo ni densitómetro en hospitales nivel 3. Ojo, estamos hablando de los hospitales principales de Lima y los principales de región. Pero entonces capital. Reclaman de un lado equipamiento, que por supuesto es justo y sin duda Y sabemos que el sector salud en el Perú Así es pues un patito feo que es fundamental. ¿Por qué tiene que ser un pato feo? Pero por el otro lado hay un tema de mantenimiento y de cuidado de su propio instrumental, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo le digo a usted, ¿por qué tendría que ser un pato feo? ¿Por qué el paciente que no puede pagar y que está bajo el SIS tiene que ir al peor establecimiento? O sea, no puede ser. Eso no es justo, no es equitativo. De acuerdo. Para ir cerrando, lo otro muy interesante es que su salud le ha metido, ¿no?, cava al tema de establecimientos privados. Y esta última lista que hemos conocido, que son 26, me parece, desde principios del año sancionados, ¿no? Uno ve, hay mucha cosmetología, ¿no? Mucho de este tipo que lamentablemente a veces pues tenemos que lamentar muertos que se van a hacer una liposucción y nunca va del año, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha encontrado en términos de este sector? Prima mucho la informalidad en términos pues de lo que ha sido seguramente una supervisión deficiente. Lamentablemente, las instituciones que dan servicios de prestación de salud, algunas trabajan al margen, son informales. Yo solamente tengo 20.000 registradas, 20.000 instituciones que dan prestación de salud a nivel nacional, pero no existen 20.000, existen muchísimas. Vaya usted y mire alrededor de los hospitales en las zonas más alejadas, está lleno de consultorios policlínicos y etcétera. Entonces, esos no están registrados, pero aún así están bajo nuestro ámbito de competencia. Por lo tanto, a propósito de esta experiencia lamentable de 4 fallecidos en este año, dentro de nuestro plan de supervisión anual, incluimos todos los centros de estética, ¿ok? Donde se hacen cirugías estéticas, que es donde hay más riesgo. ¿Quién los regula? ¿Quién les da el permiso para comenzar a funcionar? Tienen que estar registrados con nosotros en RENIPRES. ¿Y si no, los cierran? Registro. Por supuesto, lleva una multa y se les cierra. Pero no solo eso. Hemos ido a hacer una supervisión, ¿no?,
para prevenir vulneración de derechos y que no sucedan más muertes, pues, o consecuencias lamentables. Y entonces hemos encontrado muchas irregularidades. No cumplen con la norma técnica, no lo cumplen y por lo tanto hemos tenido que tomar medidas de seguridad. ¿Qué significa la medida de seguridad? Que es una medida que se toma inmediatamente y se le dice, en el corto tiempo o en esto yo o le cierro temporalmente o le doy otra medida y le digo, usted abastézcase, por ejemplo, de un coche de paro, de un desfibrilador en 72 horas. Entonces ellos tienen que cumplir y levantar esa medida de seguridad. Eso no significa que ahí quede. Yo después a ese establecimiento lo mando a un proceso administrativo por haber incumplido la norma. Para terminar, ¿qué debería, si se está cumpliendo este trabajo, pero qué debería saber el paciente de hoy antes de acceder a un establecimiento de estos privados? ¿De qué se debería enterar y cómo? Gracias por la pregunta. Mire, lo que tenemos que hacer nosotros es educar a la población. La población tiene derechos en salud y por lo tanto un derecho es acceder a la información y tener la información de a dónde se va a ver, con quién se va a ver, qué cartera de servicios tiene, si está o no registrado, ¿verdad? Y si tiene o no alguna multa o algún proceso administrativo o ha tenido alguna medida de seguridad por nosotros, que somos la entidad supervisora. Entonces, en esas condiciones, escogerá el mejor sitio. Recuerde que una cirugía estética es una decisión personal, no es un apendicitis que tiene que operarse sí o sí. No es un tema de urgencia, es un tema de salud. Entonces, se tiene que tomar el tiempo de informarse y tomar su decisión bien informado. Y tiene que entrar a nuestra página web, o de lo contrario, nosotros hemos abierto los canales de atención para atender a toda la población. Mire, tenemos un número gratuito, el 0814-900. 0814-900. Usted sabe que atendemos 24 horas los 7 días de la semana. Y detrás de la línea está un profesional de salud que lo va a orientar y le va a dar la pauta para que pueda disminuir el riesgo, ¿no?, de tener alguna afección de su salud por atenderse en cualquier establecimiento. Y no solamente tenemos el 0800, tenemos la página web, tenemos un aplicativo móvil Su Salud Contigo, que le doy una buena noticia. Ya no solo estamos en Android, ya tenemos en iOS, se lo pueden bajar, ¿verdad? Y luego tenemos presencial, 2 locales en Lima, 1 en Chiclayo, y además estamos en 2 módulos itinerantes por el momento, tratando de llegar a regiones, en el Hospital Honorio Delgado y en Piura, en el Hospital Santa Rosa y en el Centro de Salud Materno Infantil. Estamos tratando de llegar a todo el Perú. Quisiéramos que la población que me escucha ahora acuda a su salud. Somos la entidad que los va a defender. Perfecto. ¿Ok? Y ministro, pues, Fernando Zavala, 35 pues inspectores, no hay que duplicarlos. Sí, por favor, estamos pidiendo ampliación, por lo menos, por favor, ¿no? Esto es absolutamente fundamental. Ahí están los datos, 0814-900, el número gratuito, página web, los aplicativos, como lo acaba de mencionar. Muy interesante la información que nos trae hoy y sobre todo en estos días de paro, recurran a su salud, ¿no? Para poder realmente tener clara la información, no solamente de qué cosa está ocurriendo, sino qué cosa puede hacer si es que usted como paciente ve su derecho, ¿no?, al servicio médico limitado o vulnerado. Gracias, Eliana Zelaya, superintendenta de Su Salud, por acompañarnos esta mañana, 8:36. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias, no se vayan.